Millonario embarazó a su empleada doméstica. Toda su familia y amigos se rieron de él. Pero 7 años después, todos quedaron impactados. Ricardo Montes era la representación perfecta del éxito superficial. Alto, con una sonrisa deslumbrante y una presencia imponente, parecía diseñado para dominar cualquier habitación en la que entrara. Vestía siempre los mejores trajes, conducía los autos más lujosos y era un rostro habitual en las revistas de sociedad. Pero detrás de esa fachada, había un hombre conocido por su arrogancia y un estilo de vida que muchos envidiaban, pero pocos respetaban. Era heredero de una de las familias más influyentes de México, los Montes, cuya fortuna había sido construida por generaciones a través de inversiones inteligentes y conexiones políticas estratégicas. Aunque Ricardo había demostrado tener talento en los negocios, su reputación personal dejaba mucho que desear. Era conocido por su falta de seriedad en los compromisos, especialmente en sus relaciones. Las mujeres iban y venían en su vida, como si fueran accesorios desechables, y las fiestas interminables llenaban los titulares de los medios, alimentando los rumores de su vida desenfrenada. Por otro lado, Sofía Gutiérrez vivía en un mundo completamente opuesto. Era una joven de 23 años, delgada y de cabello oscuro, con una mirada llena de determinación. Había llegado a la Ciudad de México desde un pequeño pueblo en Jalisco, dejando atrás a su madre enferma y a su hermano menor, quienes dependían de ella para sobrevivir. Sofía trabajaba como empleada de limpieza en la mansión Montes, un lugar que parecía sacado de una revista de arquitectura. Sus días consistían en largas jornadas limpiando los vestigios de los lujos que ella nunca podría permitirse. La mansión, ubicada en el exclusivo barrio de Polanco, era un reflejo del poder y la riqueza de los Montes, con techos altos, candelabros de cristal y muebles de diseño. Cada rincón de la casa contaba una historia de opulencia. Para Sofía, ese lugar era tanto su fuente de sustento como un recordatorio constante de lo lejos que estaba de cumplir sus propios sueños. Ricardo y Sofía rara vez se cruzaban. Para él, ella no era más que una sombra en los pasillos, una figura que aparecía y desaparecía sin importancia. Pero para Sofía, Ricardo era un símbolo de todo lo que parecía inalcanzable en su vida: poder, respeto y la posibilidad de un futuro mejor. Aunque intentaba no fijarse en él, no podía evitar sentirse fascinada por la manera en que todos parecían girar a su alrededor. Una noche, después de una de las tantas fiestas que Ricardo organizaba, la rutina de Sofía cambió. Era casi la medianoche, y ella estaba en la cocina terminando de limpiar los últimos platos. El ruido de la música y las risas provenía de la sala principal, donde los amigos de Ricardo seguían bebiendo y celebrando. Sofía suspiró, pensando en lo agotador que sería recoger todo al día siguiente. De repente, escuchó pasos acercándose. Al girarse, vio a Ricardo entrar tambaleándose ligeramente. Su corbata estaba suelta, y su cabello, usualmente perfecto, lucía despeinado. Había un brillo en sus ojos que delataba las copas de más que había tomado. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó Ricardo con una sonrisa despreocupada, mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Sofía, sorprendida, se apresuró a responder: «Estoy terminando de limpiar, señor. No quería dejar el trabajo a medias». Ricardo la observó con detenimiento por primera vez. Había algo en ella que le llamó la atención, algo que no había notado antes. Tal vez era el contraste entre su humildad y la grandiosidad de su entorno, o quizás simplemente era el alcohol hablando por él. «Eres muy dedicada, ¿no?», comentó, acercándose a la isla central de la cocina y sirviéndose un vaso de whisky. Sofía intentó mantener la calma, aunque sabía que Ricardo era su jefe. Había algo en su tono que la ponía nerviosa. «Es mi trabajo, señor», respondió, bajando la mirada. «¿Siempre tan formal?», preguntó Ricardo, con una sonrisa que buscaba provocarla. Ella no respondió, prefiriendo concentrarse en lo que estaba haciendo, pero Ricardo no parecía dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. «Deberías relajarte un poco, Sofía. ¿Por qué no te tomas un trago conmigo?», sugirió, levantando su vaso. Sofía sintió cómo su corazón latía más rápido. Sabía que rechazar a Ricardo podría ser peligroso para su trabajo, pero también entendía que aceptar sería cruzar una línea que no estaba dispuesta a traspasar. «Gracias, señor, pero ya terminé aquí. Con su permiso, me voy a retirar».
dijo, intentando mantener la voz firme mientras se dirigía hacia la puerta, pero justo cuando estaba por salir, Ricardo se movió rápidamente, bloqueando el camino con una mano. «Espera, no te vayas todavía. Solo quiero conocerte un poco más». Sofía tragó saliva, sintiendo el peso de la situación. Había escuchado historias de otras empleadas que habían sido despedidas por rechazar avances similares, pero también sabía que su dignidad valía más que cualquier trabajo. «De verdad, señor. Ya es tarde. Buenas noches», dijo con firmeza, apartándose cuidadosamente y saliendo de la cocina. Ricardo se quedó observándola mientras se alejaba, con una mezcla de curiosidad y desconcierto. No estaba acostumbrado a que alguien lo rechazara, y mucho menos alguien como Sofía. Esa noche, mientras Sofía volvía a casa, no podía quitarse de la cabeza la extraña interacción. Algo en su interior le decía que ese encuentro marcaría el inicio de un cambio inesperado en su vida, aunque no podía imaginar hasta qué punto. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Sofía Gutiérrez se levantó de su modesto colchón. Su pequeño departamento en una colonia humilde al sur de la Ciudad de México apenas tenía espacio para ella, su madre enferma y su hermano menor, pero era todo lo que podían permitirse. Los muros despintados y el viejo ventilador que apenas funcionaba eran un recordatorio constante de sus luchas diarias, pero Sofía no se permitía quejarse. Había una fuerza en su interior que la mantenía en pie, una determinación que brillaba incluso en los días más oscuros. «¿Ya te vas, hija?», preguntó su madre con voz débil desde la cama. «Sí, mamá. Dejé listo tu desayuno en la mesa, y Martín ya tiene su uniforme limpio», respondió Sofía mientras ajustaba su cabello en una coleta y revisaba rápidamente su bolso para asegurarse de que llevaba todo lo necesario. «Te esfuerzas demasiado, mi niña. No quiero que te desgastes por nosotras», dijo la madre, con un suspiro que mezclaba cariño y preocupación. «Estoy bien, mamá. Todo esto es por ustedes», respondió Sofía con una sonrisa que no dejaba ver el cansancio acumulado. Después de besar a su madre en la frente, Sofía salió al bullicio de las calles, donde los sonidos de vendedores ambulantes y el tráfico caótico formaban la banda sonora de la ciudad. Tomó el transporte público hacia Polanco, un barrio que parecía pertenecer a otro mundo. Cada día, al pasar frente a los enormes edificios y tiendas de lujo, Sofía sentía el contraste entre su realidad y la de las personas para las que trabajaba, pero lejos de desanimarse, ese contraste alimentaba su deseo de salir adelante. Al llegar a la mansión Montés, todo estaba en calma. Los empleados ya habían comenzado a organizarse para limpiar los estragos de la fiesta de la noche anterior. Sofía sabía que le esperaba una larga jornada: platos rotos, manchas de vino en las alfombras y un sinfín de copas desperdigadas por el salón. Respiró profundamente y se puso a trabajar sin quejarse, mientras Sofía se dedicaba a limpiar el inmenso salón principal. Recordó el encuentro incómodo con Ricardo la noche anterior. No era la primera vez que lo veía comportarse de forma arrogante, pero nunca antes había dirigido su atención hacia ella de esa manera. Intentó sacarlo de su mente, convencida de que para él no había sido más que un momento pasajero, provocado por el alcohol. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de incomodidad que ese encuentro había dejado en ella. Ricardo, por su parte, despertó mucho más tarde. Como era su costumbre después de una noche de excesos, a diferencia de Sofía, él no tenía que preocuparse por responsabilidades inmediatas. Se levantó de su amplia cama con sábanas de seda, se estiró y caminó hacia la cocina en busca de un café que le ayudara a despejarse de la resaca. Pero al llegar al salón, se detuvo al ver a Sofía arrodillada en el suelo, recogiendo copas vacías. Por primera vez, la observó con detenimiento. Había algo en ella, en la manera en que trabajaba con tanta concentración, que despertó su curiosidad. «Buenos días», dijo con voz ronca y una sonrisa despreocupada. Sofía levantó la vista, sorprendida. No esperaba verlo tan temprano, y menos aún que se dirigiera a ella. «Buenos días, señor», respondió rápidamente, bajando la mirada de inmediato. Ricardo caminó hacia el bar que había sido instalado para la fiesta y tomó una botella de agua. Mientras bebía, no dejó de observar a Sofía. Había algo intrigante en su forma de moverse, en cómo parecía estar completamente concentrada en su tarea, como si el mundo a su alrededor no existiera. «¿Siempre trabajas tan temprano?», preguntó,
apoyándose casualmente en la barra. «Es mi horario, señor», respondió ella sin detenerse. «Deberías relajarte un poco. No todo en la vida es trabajo. ¿Sabes?» Sofía sintió que su corazón latía un poco más rápido. No sabía cómo interpretar su comentario, pero decidió mantenerse neutral. «Es fácil decirlo cuando uno puede elegir, señor», respondió con cautela, sin mirar directamente a Ricardo. Él arqueó una ceja, sorprendido por su respuesta. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara con tanta franqueza, especialmente alguien de su personal. «Tienes razón», admitió después de un momento, con una sonrisa que parecía más sincera. Supongo que nunca lo había pensado así, antes de que Sofía pudiera responder. Otro empleado entró al salón para informar que el desayuno estaba listo en el comedor. Ricardo asintió, pero no antes de dirigirle una última mirada a Sofía, quien trataba de ignorar la incomodidad que sentía bajo su escrutinio. A lo largo del día, Sofía intentó concentrarse en sus tareas, pero las palabras y las miradas de Ricardo seguían rondando en su mente. No entendía por qué alguien como él, que vivía rodeado de lujos y personas interesadas, mostraría interés en una empleada de limpieza como ella. Decidió no darle importancia, convencida de que solo era un capricho pasajero. Por la tarde, mientras Sofía limpiaba el jardín trasero, escuchó pasos detrás de ella. Al girarse, vio a Ricardo nuevamente, esta vez vestido con ropa deportiva, como si estuviera a punto de salir a correr. «Sofía, ¿siempre estás ocupada?», preguntó con una sonrisa ligera. Ella dejó de lado la manguera que estaba usando para regar las plantas y respondió con cortesía: «Es parte de mi trabajo». «Señor, eres demasiado dedicada. Deberías aprender a disfrutar un poco más de la vida», comentó, con un tono que mezclaba interés y curiosidad. «Algunos no tenemos ese privilegio, señor», respondió ella, esta vez con un toque de ironía en su voz. Ricardo soltó una pequeña risa. Había algo en ella, en su sinceridad, que lo desarmaba. No estaba acostumbrado a que alguien lo tratara sin rodeos, aunque no entendía del todo por qué. Se sentía intrigado. Sofía, por su parte, no podía sacudirse la sensación de que esa no sería la última vez que Ricardo intentaría hablar con ella. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese pequeño intercambio marcaría el inicio de un cambio que transformaría sus vidas para siempre. Los días continuaron con la misma rutina en la mansión Montez, pero para Sofía, las cosas ya no eran iguales. Desde los encuentros con Ricardo, sentía un peso en el ambiente cada vez que sus caminos se cruzaban, aunque él no había intentado acercarse de nuevo. Su presencia era imposible de ignorar. Cada vez que entraba en una habitación, la atmósfera cambiaba, y Sofía hacía todo lo posible por pasar desapercibida. Por su parte, Ricardo parecía ocupado en sus asuntos. Las fiestas y los negocios ocupaban la mayor parte de su tiempo, y cualquier interacción con el personal de servicio era breve y superficial. Sin embargo, había algo que no lograba sacarse de la cabeza. Sofía, había algo en su actitud, en su manera de enfrentarlo sin miedo, que lo intrigaba. No podía explicarlo, pero se encontraba pensando en ella más de lo que estaba dispuesto a admitir. Un día, mientras limpiaba el despacho principal, Sofía sintió un mareo repentino. Apoyó una mano sobre el escritorio para estabilizarse, pero la sensación no desaparecía. Con una mezcla de preocupación y confusión, se dirigió al baño más cercano y, al mirarse en el espejo, notó que su rostro estaba pálido, aunque intentó convencerse de que era solo el cansancio. Un pensamiento comenzó a rondar su mente, uno que la llenaba de incertidumbre. En los días siguientes, los mareos continuaron, acompañados de un malestar matutino que no podía ignorar. Finalmente, decidió visitar a una clínica cercana. La doctora que la atendió fue directa. «Sofía, los síntomas que describes son claros. Vamos a confirmar con una prueba, pero creo que estás embarazada». La noticia cayó como un balde de agua fría. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No estaba preparada para algo así. Apenas podía mantener a su familia, y ahora tenía que enfrentar la posibilidad de traer un hijo al mundo. «¿Está segura, doctora?», preguntó, con la voz temblorosa. «Lo confirmaremos, pero quiero que te prepares emocionalmente. Si el resultado es positivo, necesitarás apoyo», respondió la doctora con amabilidad. Horas después, mientras sostenía el resultado de la prueba en sus manos, Sofía sintió que el peso del mundo caía sobre ella.
Estaba embarazada, aunque su mente estaba llena de dudas. Una cosa era clara: debía enfrentar esta nueva realidad con la misma fuerza que siempre había demostrado. Durante los días siguientes, Sofía intentó continuar con su rutina mientras procesaba la noticia. Sabía que eventualmente tendría que decírselo a Ricardo, pero el miedo al rechazo y la humillación la paralizaban. Sin embargo, también sabía que ocultarlo no era una opción. Después de pensarlo mucho, decidió que lo enfrentaría con la verdad, sin importar las consecuencias. Una tarde, mientras limpiaba el salón principal, escuchó la voz de Ricardo que hablaba por teléfono en el pasillo. Aprovechando que estaba solo, reunió todo su valor y se acercó. «Señor Ricardo, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. Ricardo levantó la vista, sorprendido por su tono serio. «Claro, Sofía. ¿Qué pasa?», respondió, dejando su teléfono sobre una mesa. Sofía respiró hondo antes de hablar. «Tengo algo importante que decirle, algo que creo que debería saber». «Adelante», dijo Ricardo, cruzando los brazos con curiosidad. Las palabras parecían atorarse en su garganta, pero finalmente logró decirlo. «Estoy embarazada». Ricardo parpadeó, confundido. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». «Es suyo, señor», respondió Sofía, con la voz más firme de lo que esperaba. El silencio que siguió fue abrumador. Ricardo la miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Estás insinuando que yo?», comenzó a decir, pero su tono cambió rápidamente de incredulidad a molestia. «Esto debe ser una broma». «No estoy bromeando, señor. Esto es real, y usted tiene derecho a saberlo», respondió Sofía, enfrentándolo sin apartar la mirada. Ricardo dejó escapar una risa seca, llena de incredulidad. «¿Y cómo sé que esto no es solo una excusa para sacar dinero?». El comentario golpeó a Sofía como un balde de agua fría. Sentía rabia, humillación, pero sobre todo, tristeza. Nunca le pediría nada que no fuera su responsabilidad. «Solo quiero que sepa la verdad. Lo demás depende de usted», dijo antes de girarse y salir de la habitación, dejando a Ricardo con sus propias dudas. En los días siguientes, Ricardo intentó ignorar la conversación, convencido de que todo era un malentendido o un intento de manipulación. Sin embargo, las dudas comenzaron a crecer en su mente. Para resolverlas, decidió pedirle a Sofía que se sometiera a una prueba de paternidad. Aunque la petición era fría y calculadora, Sofía aceptó sin dudar. Sabía que la verdad estaba de su lado. Semanas después, los resultados llegaron, y Ricardo no tuvo más remedio que enfrentarlos. El documento era claro. Él era el padre del bebé que Sofía esperaba. La certeza lo golpeó como un relámpago. Por primera vez, la realidad de sus acciones lo alcanzaba de una manera que no podía ignorar. Los resultados del examen de paternidad llegaron una mañana nublada que reflejaba el estado de ánimo de Ricardo. Había pasado semanas intentando convencerse de que la afirmación de Sofía era un error, un malentendido que desaparecería con el tiempo. Pero ahora sostenía en sus manos un sobre sellado que contenía una verdad ineludible. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió el sobre y leyó las palabras que cambiaron su mundo. Resultado positivo. Ricardo Montes es el padre biológico. Por un momento, sintió como si el suelo bajo sus pies se tambaleara. Había enfrentado negocios multimillonarios, crisis económicas y escándalos mediáticos, pero nunca había sentido este nivel de vulnerabilidad. Un hijo. No estaba preparado para eso. Ricardo dejó el sobre la mesa y se hundió en una silla, pasando las manos por su cabello desordenado. Los ecos de las palabras de Sofía resonaban en su mente. Es suyo. Ella había estado tan segura, tan firme. Ahora entendía por qué. Todo era cierto. Mientras tanto, en su pequeño departamento, Sofía intentaba continuar con su día como si nada hubiera pasado, pero la incertidumbre la carcomía. Había cumplido con su parte al decirle la verdad a Ricardo y someterse a la prueba, pero sabía que su reacción definiría el futuro no solo de ella, sino también de su hijo. ¿Asumiría Ricardo su responsabilidad o la dejaría enfrentar este desafío sola? Por la tarde, cuando regresó a la mansión para su turno habitual, Sofía fue llamada al despacho de Ricardo. El tono serio de la asistente que le dio el mensaje la hizo sentir un nudo en el estómago. Caminó con paso firme, aunque por dentro estaba llena de nervios. Al abrir la puerta, encontró a Ricardo de pie junto a la ventana.
con el sobre en la mano. «Sofía, cierra la puerta», dijo, sin siquiera voltear a verla. Ella obedeció, sintiendo que la tensión en la habitación era casi palpable. «Tengo los resultados», comenzó Ricardo, girándose para enfrentarla. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de incredulidad y algo más que Sofía no pudo identificar. «Es verdad, eres sincera». Sofía asintió lentamente, manteniendo la compostura. «Nunca tuve intención de mentirle, señor». «Entonces, ¿qué quieres de mí?», preguntó Ricardo, cruzando los brazos. Su tono era directo, pero no agresivo. «No quiero nada que no sea justo», respondió Sofía, con la voz serena pero firme. «Este bebé es tan mío como suyo. No espero que haga algo que no quiera, pero este es su hijo, y merece saberlo». Ricardo la miró en silencio durante varios segundos, como si estuviera procesando sus palabras. Finalmente, suspiró y caminó hacia su escritorio, dejando el sobre a un lado. «Me encargaré de los gastos. Todo lo que necesites, médicos, ropa, lo que sea. Pero no me pidas ser parte de esto más allá de eso», dijo, con una voz que intentaba sonar fría, pero que traicionaba una leve inseguridad. Sofía sintió una punzada en el pecho, pero no estaba sorprendida. Había esperado esa respuesta, aunque una pequeña parte de ella había deseado algo diferente. «Entendido, señor. Haré lo que tenga que hacer por mi cuenta», respondió, con la cabeza en alto, antes de girarse para salir. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Ricardo cumplió con su promesa de proporcionar apoyo financiero. Pagó todas las consultas médicas y envió dinero regularmente, pero nunca se acercó emocionalmente. Para él, esa distancia era una manera de protegerse de una responsabilidad que no quería aceptar por completo. Por otro lado, Sofía se enfocó en prepararse para la llegada de su bebé. Aunque el dinero ayudaba a aliviar algunas preocupaciones, sabía que todo lo demás dependía de ella. Continuó trabajando en la mansión, aunque evitaba interactuar con Ricardo más de lo necesario. Las miradas de los otros empleados, cargadas de juicios y susurros, eran difíciles de ignorar, pero Sofía aprendió a mantenerse firme. Sabía que su dignidad era lo único que nadie podía quitarle. Una tarde, mientras limpiaba una de las salas de estar, escuchó a 2 empleadas cuchicheando cerca de la cocina. «¿Te enteraste? Dicen que Sofía está esperando un hijo de don Ricardo», susurró una. «Claro que sí. Lo raro es que él no la haya despedido. Seguro solo la tolera por el bebé», respondió la otra. Sofía apretó los puños, conteniendo las lágrimas. Había esperado ese tipo de comentarios, pero no dejaban de doler. Sin embargo, se obligó a ignorarlas y a concentrarse en lo que realmente importaba, el futuro de su hijo. Mientras tanto, Ricardo no podía evitar que las dudas comenzaran a invadirlo. Aunque había decidido mantener su distancia emocional, algo en él había cambiado. Por las noches, cuando estaba solo en su enorme mansión, pensaba en el bebé que venía en camino. ¿Cómo sería? Tendría sus ojos, su inteligencia. No podía ignorar que llevaba su sangre, y esa idea comenzaba a sembrar algo que no había sentido antes: curiosidad. Un día, decidió buscar a Sofía. Era un impulso que no podía explicar del todo, pero sabía que necesitaba hablar con ella. La encontró en el jardín trasero, arreglando unas macetas. «Sofía, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, con un tono más suave de lo habitual. Ella lo miró con sorpresa, pero asintió. «Claro, señor». Ricardo se sentó en un banco cercano, cruzando las manos. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, él rompió el silencio. «He estado pensando en lo que dijiste. Sobre el bebé, tal vez. Tal vez no sea justo para él que yo esté tan ausente». Sofía lo miró con cautela, sin saber si sus palabras eran sinceras o simplemente otro capricho pasajero. «Eso depende de usted, señor. Nadie puede obligarlo a estar presente. Pero le aseguro que un hijo merece más que dinero». Ricardo asintió lentamente, como si estuviera procesando cada palabra. Algo en su interior comenzaba a cambiar, aunque aún no sabía qué significaba eso para su futuro. El aire fresco de la mañana llenaba el pequeño departamento de Sofía. Mientras preparaba el desayuno, miró de reojo a su madre, quien todavía dormía en el desgastado sofá-cama. A su lado, Martín, su hermano menor,
revisaba sus libros escolares. Ajeno a las preocupaciones que pesaban sobre los hombros de Sofía, aunque ahora tenía algo de apoyo financiero de Ricardo, la vida seguía siendo una constante lucha. Con el embarazo avanzando, Sofía decidió dejar su trabajo en la mansión Montez. No era una decisión fácil. Significaba renunciar a una fuente estable de ingresos, pero las miradas, los murmullos y la presión emocional habían llegado a ser insoportables. Además, sabía que necesitaba más tiempo para cuidar de su salud y planear el futuro para ella y su bebé. Esa misma tarde, mientras empacaba sus pocas pertenencias en el cuarto de servicio, la asistente personal de Ricardo la encontró. ¿Estás segura de esto, Sofía?, preguntó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sí, ya es hora de seguir adelante. Agradezco la oportunidad, pero creo que esto es lo mejor para todos, respondió Sofía intentando mantener la calma. La asistente asintió, aunque no pudo evitar una mirada de desaprobación. Sofía dejó el cuarto con una pequeña bolsa en la mano y un enorme peso en el corazón, mientras salía por última vez de la mansión Montez. No miró hacia atrás. Sabía que ese capítulo de su vida había terminado. Los días siguientes fueron difíciles, aunque ahora contaba con el dinero que Ricardo enviaba mensualmente. Sofía sabía que eso no sería suficiente a largo plazo. Necesitaba encontrar una manera de generar ingresos estables y, al mismo tiempo, cuidar de su hijo. Inspirada por las recetas de su madre, decidió probar algo que siempre había soñado: vender comida casera, con los pocos ahorros que tenía. Compró ingredientes y preparó platillos sencillos, pero deliciosos, desde tamales hasta guisos. Su pequeño puesto en una esquina de la colonia rápidamente atrajo la atención de los vecinos. Aunque el trabajo era agotador, había algo gratificante en saber que cada peso ganado era producto de su esfuerzo. Una tarde, mientras recogía su puesto después de un día exitoso, una vecina se acercó con una sonrisa. «Sofía, tu comida es deliciosa. ¿Has pensado en abrir un lugar fijo?» Sofía sonrió, aunque con cierta timidez. «Es un sueño que tengo, pero todavía falta mucho para eso». «Pues deberías hacerlo. Yo sería tu primera clienta», dijo la mujer antes de despedirse. Aunque la idea parecía lejana, las palabras de la vecina plantaron una semilla en Sofía. Quizás, con el tiempo, podría convertir su pequeño puesto en algo más grande. Mientras tanto, en un mundo completamente diferente, Ricardo enfrentaba problemas propios. Su vida, que antes parecía perfecta, comenzaba a desmoronarse. Las malas decisiones en los negocios y las traiciones de socios que antes consideraba amigos lo habían llevado al borde del desastre financiero. Las fiestas y los lujos que alguna vez definieron su vida ahora se sentían vacíos y sin sentido. Una noche, mientras revisaba documentos en su despacho, recibió una llamada de su abogado. «Ricardo, tenemos que hablar. Si no encuentras una solución pronto, podrías perder gran parte de tus propiedades». Ricardo colgó el teléfono y se recostó en su silla, con la mirada perdida. Por primera vez, sintió el peso de sus errores. Había gastado su vida en cosas superficiales, ignorando lo que realmente importaba. Aunque odiaba admitirlo, las palabras de Sofía seguían resonando en su mente. Un hijo merece más que dinero. Era demasiado tarde para cambiar. Con el paso de los meses, el negocio de Sofía comenzó a crecer. Los vecinos no solo compraban su comida, sino que también corrían la voz sobre la calidad y el sabor de sus platillos. Sofía comenzó a recibir pedidos más grandes, especialmente de eventos locales. Aunque el trabajo era agotador, había algo profundamente satisfactorio en ver cómo su esfuerzo daba frutos. Una tarde, mientras trabajaba en su cocina improvisada, su madre se acercó con una sonrisa. «Sofía, estoy orgullosa de ti. No sé cómo lo haces, pero cada día demuestras que puedes con todo. Gracias, mamá. Solo quiero que Martín y el bebé tengan un futuro mejor», respondió Sofía mientras limpiaba sus manos con un delantal. En ese momento, sintió una fuerte patada en su vientre. Se detuvo y colocó una mano sobre su barriga. Sorprendida, «¿Estás bien?», preguntó su madre con preocupación. Sofía asintió, sonriendo. «Sí, creo que el bebé solo está emocionado por el olor de los tamales». Ambas rieron, compartiendo un momento de alegría que contrastaba con las dificultades que habían enfrentado. Por otro lado,
Ricardo no podía ignorar la curiosidad que comenzaba a crecer dentro de él. Aunque seguía enviando dinero a Sofía, no había tenido ningún contacto directo con ella desde que dejó la mansión, pero algo en su interior le decía que necesitaba saber más, especialmente ahora que su vida parecía desmoronarse. En una tarde particularmente difícil, tomó una decisión impulsiva. Llamó a su asistente y le pidió la dirección de Sofía, aunque sabía que era un acto que podía ser visto como una intrusión. No le importó. Necesitaba verla. Necesitaba saber cómo estaba enfrentando algo que él apenas había comenzado a comprender. Esa misma noche, mientras Sofía cerraba su puesto después de un largo día, escuchó el motor de un auto lujoso detenerse cerca. Al girarse, vio a Ricardo bajar del vehículo. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. La presencia de Ricardo en ese lugar parecía tan fuera de lugar como sorprendente. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sofía, aún procesando su inesperada visita. Ricardo metió las manos en los bolsillos, claramente incómodo. «Quería verte y hablar contigo». Sofía lo miró con cautela, preguntándose qué motivo tendría para buscarla después de tanto tiempo. Aunque no confiaba completamente en sus intenciones, decidió darle una oportunidad de explicarse. «Está bien, pero hazlo rápido. Tengo cosas que hacer», respondió, mientras recogía los últimos utensilios de su puesto. Ricardo observó cómo trabajaba, notando por primera vez el esfuerzo constante que Sofía ponía en cada detalle. Aunque todavía no sabía exactamente qué decir, estaba decidido a encontrar una manera de demostrarle que no era el mismo hombre que ella conoció meses atrás. La llegada de Ricardo al pequeño puesto de Sofía marcó un momento de tensión silenciosa, mientras él permanecía de pie, observando con ojos cautelosos. Sofía continuó guardando sus utensilios en cajas desgastadas, como si ignorar su presencia pudiera hacerlo desaparecer. Sin embargo, sabía que no podía evitar la conversación para siempre. «Y bien, Ricardo, ¿qué quieres?», preguntó finalmente, con un tono que mezclaba cansancio y firmeza. Ricardo respiró hondo, buscando las palabras correctas. «Quiero saber cómo estás, cómo están tú y el bebé», respondió, evitando su mirada. Sofía dejó de empacar por un momento y lo miró directamente. «Estamos bien, gracias. No necesitamos nada de ti, si es lo que te preocupa». «No es eso», dijo él rápidamente. «Sé que he estado ausente y no puedo cambiar eso, pero quiero intentarlo. Al menos, quiero conocer a mi hijo». La sinceridad en su tono desconcertó a Sofía, aunque había aprendido a protegerse emocionalmente de Ricardo. Esta vez sus palabras parecían diferentes. No eran las de un hombre arrogante, sino las de alguien que buscaba redimirse. Sin embargo, ella no estaba lista para bajar la guardia. «Eso es algo que solo el tiempo dirá, Ricardo. Por ahora, tengo demasiado en qué pensar». Ricardo asintió, aceptando su respuesta sin insistir. «Entiendo, pero si necesitas algo, cualquier cosa, estaré aquí». Sin más que agregar, Ricardo se retiró, dejando a Sofía con una mezcla de emociones que no podía describir. Aunque su desconfianza seguía intacta, una pequeña parte de ella comenzaba a preguntarse si Ricardo realmente podría cambiar. Con el paso de los meses, el embarazo de Sofía avanzó sin complicaciones mayores. Cada día, el pequeño negocio de comida crecía gracias a su dedicación y al apoyo de la comunidad, aunque las noches eran largas y las mañanas llegaban demasiado rápido. La esperanza de un futuro mejor para su hijo le daba fuerzas. Finalmente, en una madrugada tranquila, el momento llegó. Con la ayuda de su madre y una vecina, Sofía dio a luz a un niño sano al que llamó Mateo. Sosteniéndolo por primera vez en sus brazos, sintió una oleada de amor que nunca había experimentado antes. Prometió en silencio que haría todo lo posible para darle la vida que merecía. Mateo creció rápidamente, llenando el pequeño departamento con risas y energía. Desde sus primeros años, Sofía notó que había algo especial en él. Tenía una curiosidad insaciable, siempre preguntando cómo funcionaban las cosas. A los 3 años, ya reconocía letras y números, y para cuando cumplió 5, podía sumar y restar con facilidad. Una tarde, mientras Sofía preparaba pedidos en su restaurante, Martín, ahora adolescente, jugaba con Mateo en la mesa de la cocina. El niño, con un lápiz y un papel, resolvía pequeños acertijos matemáticos que su tío le proponía,
Lo resolví, dijo Mateo emocionado. Levantando el papel con su pequeña mano, Martín lo revisó y soltó una risa. Este niño es un genio, Sofía. Resolvió esto más rápido que yo. Sofía sonrió mientras miraba a su hijo. Había algo en su inteligencia que la llenaba de orgullo y, al mismo tiempo, de asombro, a pesar de sus circunstancias. Mateo parecía destinado a grandes cosas. Mientras tanto, Ricardo, quien había continuado observando desde lejos, comenzó a sentir una necesidad cada vez más fuerte de involucrarse en la vida de su hijo. Había escuchado rumores sobre las habilidades de Mateo, y la idea de que el niño pudiera haber heredado algo de su propio talento despertaba en él una mezcla de orgullo y remordimiento. Decidió tomar la iniciativa. Un día, sin previo aviso, llegó al restaurante de Sofía, que ahora había crecido lo suficiente como para tener un pequeño comedor. La encontró detrás del mostrador, tomando pedidos con una energía imparable. «Ricardo, ¿otra vez aquí?», preguntó Sofía, claramente sorprendida por su visita. Él asintió, con una leve sonrisa. «Quería ver cómo estabas y conocer a Mateo, si me lo permites». Sofía vaciló. Habían pasado años desde que Ricardo había mostrado interés real en su hijo, y aunque una parte de ella seguía dudando de sus intenciones, también sabía que Mateo merecía tener la oportunidad de conocer a su padre. «Está bien, pero quiero dejar algo claro. Ricardo, no voy a permitir que juegues con él. Si decides acercarte, será con responsabilidad», dijo Sofía, con un tono firme. «Lo entiendo, y estoy aquí para hacer las cosas bien», respondió él, con una seriedad que parecía genuina. Sofía lo llevó al comedor, donde Mateo estaba sentado dibujando. Al ver a Ricardo, el niño levantó la vista con curiosidad. «Mateo, él es...» «Ricardo, es tu papá», dijo Sofía con cuidado, eligiendo sus palabras. Mateo lo miró en silencio por un momento antes de responder. «¿De verdad eres mi papá?», preguntó con inocencia. Ricardo se arrodilló para estar a su altura y asintió. «Sí, Mateo, y quiero conocerte». El niño lo observó con ojos grandes y llenos de preguntas, pero no dijo nada más. Para Ricardo, ese momento fue un punto de inflexión. Por primera vez, sintió el peso de la responsabilidad que había evadido durante tanto tiempo. En los días siguientes, Ricardo comenzó a visitar a Mateo con más frecuencia, llevándolo al parque y ayudándolo con pequeños proyectos escolares. Aunque al principio el niño estaba reservado, poco a poco comenzó a abrirse. Ricardo descubrió que su hijo no solo era inteligente, sino también creativo y lleno de curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Para Sofía, observar esa relación florecer era un recordatorio de que, a pesar de sus dudas, tal vez Ricardo estaba cambiando, pero también sabía que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. La relación que Ricardo comenzaba a construir con Mateo era algo nuevo para él. Las tardes en el parque, las conversaciones sobre temas simples pero fascinantes para un niño, e incluso las preguntas inesperadas de su hijo, lo hacían reflexionar sobre las cosas que había dejado de lado durante años. Sin embargo, en paralelo, su vida personal y profesional se desmoronaba rápidamente. Ricardo había aprendido a ignorar las señales de alarma en sus negocios. Durante años, había confiado en los socios equivocados y tomado decisiones impulsivas, convencido de que su apellido y su reputación lo salvarían de cualquier error. Pero ahora, las consecuencias de esa arrogancia se hacían evidentes. Una mañana, mientras revisaba documentos en su despacho, recibió una llamada urgente de su abogado. «Ricardo, tenemos problemas graves. Tus socios han comenzado a mover recursos sin tu consentimiento y uno de los contratos más grandes que tenemos está a punto de ser cancelado». «¿Qué significa eso?», preguntó Ricardo, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Significa que, si no tomamos acción inmediata, podrías perder gran parte de tus propiedades y tu participación en la empresa», respondió el abogado con frialdad. Ricardo cerró los ojos, sintiendo que un peso invisible caía sobre él. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una solución clara. Su mundo, construido con apariencias y decisiones rápidas, comenzaba a desmoronarse. En paralelo, Sofía continuaba expandiendo su pequeño restaurante. Aunque todavía enfrentaba desafíos financieros, su dedicación y la calidad de su comida la habían convertido en una figura querida en la comunidad. Cada día,
Más clientes llegaban recomendados por vecinos, y los eventos locales comenzaron a incluir sus platillos como parte esencial de sus menús. Una tarde, mientras Sofía atendía una mesa, recibió una visita inesperada. Martín llegó al restaurante con Mateo, quien sostenía un trofeo dorado en sus pequeñas manos. «Mamá, mira, ganamos el concurso de matemáticas en la escuela», exclamó Mateo, con una sonrisa radiante. Sofía dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia su hijo, abrazándolo con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Sabía que lo lograrías», dijo, besándolo en la frente. Martín, que también estaba emocionado, intervino. «Este niño es un genio, Sofía. Resolvió los problemas más difíciles del concurso». Los jueces estaban impresionados. Sofía miró a Mateo con lágrimas en los ojos. Cada día, su hijo demostraba que no importaban las circunstancias de su nacimiento. Estaba destinado a grandes cosas. Por otro lado, Ricardo enfrentaba su propia crisis personal. Después de semanas de tensiones y llamadas interminables, la realidad se impuso. Perdió el control de su empresa. Los socios en los que había confiado lo habían traicionado, y el contrato que tanto necesitaba se canceló. Como resultado, varias de sus propiedades fueron embargadas, y las cuentas que una vez parecían infinitas ahora estaban vacías. La noticia se extendió rápidamente entre los círculos sociales de Ricardo. Los amigos que solían rodearlo en las fiestas desaparecieron, las invitaciones a eventos exclusivos cesaron, y su teléfono, que antes no dejaba de sonar, ahora permanecía en silencio. Por primera vez en su vida, Ricardo se encontró solo. Una tarde, mientras se sentaba en la sala vacía de su mansión, recibió una llamada inesperada. Era Sofía. «Ricardo, Mateo quiere saber si puedes venir al restaurante. Quiere enseñarte algo», dijo con un tono neutral. Ricardo, sorprendido, aceptó de inmediato. Aunque su mundo se había desmoronado, la relación que comenzaba a construir con su hijo se había convertido en su único refugio. Cuando llegó al restaurante, Mateo corrió hacia él con el trofeo en las manos. «Mira, papá, gané el concurso de matemáticas. Soy el mejor de mi escuela». Ricardo se arrodilló frente a él, conmovido. «Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Eres increíble», dijo, abrazándolo con fuerza. Sofía, que observaba desde la barra, sintió una mezcla de emociones. Aunque aún tenía dudas sobre las verdaderas intenciones de Ricardo, no podía negar que había algo genuino en su relación con Mateo. Por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad de que Ricardo realmente quisiera cambiar. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Ricardo se quedó para ayudar a limpiar. Mientras recogía las mesas, habló con Sofía. «Perdí todo», confesó de repente, rompiendo el silencio. Sofía lo miró, sorprendida por su franqueza. «¿Qué quieres decir con eso? La empresa, mis propiedades, todo. Mis socios me traicionaron, y ahora apenas me queda lo necesario para vivir. Por primera vez en mi vida, no sé qué hacer», respondió, con un tono de vulnerabilidad que Sofía nunca había escuchado antes. Ella permaneció en silencio por un momento, tratando de procesar la noticia. Finalmente, habló. «Tal vez esto es lo que necesitabas, Ricardo. Perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente importa». «¿Y qué importa?», preguntó él, con una mezcla de desesperación y curiosidad. Sofía lo miró directamente a los ojos. «Mateo, siempre ha importado, pero nunca te diste cuenta. Ahora tienes la oportunidad de hacerlo bien, pero depende de ti aprovecharla». Las palabras de Sofía resonaron en Ricardo, de una manera que nunca antes había experimentado. Por primera vez, entendió que el amor y la conexión con su hijo eran lo único verdaderamente valioso en su vida. En los días siguientes, Ricardo comenzó a involucrarse más activamente en la vida de Mateo. Lo llevaba a la escuela, asistía a sus eventos y lo ayudaba con sus tareas. Aunque las cosas no eran fáciles, encontró una nueva motivación en su relación con su hijo. Por otro lado, Sofía continuaba enfocándose en su restaurante, que seguía creciendo a pesar de los desafíos. Aunque todavía desconfiaba de Ricardo, no podía ignorar el esfuerzo genuino que estaba haciendo por Mateo. Sin embargo, ambos sabían que los verdaderos desafíos aún estaban por venir. La vida de Sofía comenzó a tomar un ritmo frenético pero gratificante. Su pequeño restaurante, que había iniciado con unas pocas mesas y una cocina improvisada,
se había convertido en un punto de referencia en la colonia. Las filas de clientes que esperaban probar sus tamales, guisos y postres se alargaban cada día, y las recomendaciones no dejaban de llegar. Pero a pesar del éxito, Sofía no perdía de vista la razón por la que había comenzado todo. Mateo. Desde el primer momento, Mateo había sido su motor y su inspiración. Verlo crecer, con su inteligencia brillante y su entusiasmo por aprender, era el mayor orgullo de Sofía. Cada logro de su hijo, por pequeño que fuera, le recordaba que todo el esfuerzo y las noches sin dormir valían la pena. Una tarde, mientras terminaba de organizar los pedidos de un evento, una mujer elegante entró al restaurante. Llevaba un vestido blanco impecable y unos tacones que resonaban en el piso al caminar. Sofía, acostumbrada a atender a todo tipo de clientes, dejó de lo que estaba haciendo para recibirla. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó Sofía con una sonrisa profesional. «Buenas tardes. Me recomendaron mucho tu comida. Dicen que es perfecta para eventos. ¿Tienes disponibilidad para un servicio este fin de semana?», preguntó la mujer. Sin rodeos, Sofía revisó su agenda mentalmente antes de responder. «Claro, podemos encargarnos de eso. ¿Qué tipo de evento es?». «Una fiesta de cumpleaños. Algo pequeño, pero necesito que todo sea perfecto. No me gusta trabajar con improvisaciones», respondió la mujer, con un tono que dejaba claro que no aceptaba fallas. «No se preocupe, señora. Nos encargaremos de que todo sea impecable», aseguró Sofía. Con una seguridad que venía de años de experiencia enfrentando desafíos, la mujer asintió, aparentemente satisfecha, y dejó un adelanto antes de irse. Sofía la observó marcharse, sintiendo una mezcla de emoción y presión. Sabía que este era un nuevo escalón en el crecimiento de su negocio. En paralelo, Ricardo continuaba reconstruyendo su vida, aunque el proceso era lento y lleno de obstáculos. Sin dinero, sin contactos influyentes y con una reputación manchada, su mundo había cambiado drásticamente. Pero a pesar de todo, había encontrado en Mateo una razón para seguir adelante. Cada día, Ricardo visitaba a su hijo en el restaurante después de la escuela. Pasaban horas juntos, resolviendo problemas de matemáticas, jugando y conversando sobre temas que Mateo encontraba fascinantes. Para Ricardo, esos momentos eran un refugio, una oportunidad de redimirse y de construir algo que nunca antes había tenido, una verdadera conexión con su familia. Sin embargo, la relación con Sofía seguía siendo un terreno complicado. Aunque ella reconocía el esfuerzo de Ricardo por Mateo, todavía guardaba ciertas reservas. Le costaba olvidar los años de ausencia y las decisiones egoístas que él había tomado, pero también sabía que Mateo necesitaba a su padre, y eso la empujaba a mantener una relación cordial. El fin de semana llegó rápidamente, y con él, el gran evento que Sofía había aceptado organizar. El restaurante estaba lleno de actividad, empleados preparando platillos, mesas siendo decoradas y clientes entrando y saliendo. Sofía supervisaba cada detalle, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Cuando llegó la hora del evento, la misma mujer elegante regresó para revisar el resultado. Al entrar al salón decorado y probar los primeros platillos, no pudo ocultar su satisfacción. «Esto es exactamente lo que buscaba. Felicidades, Sofía. Has superado mis expectativas», dijo, mientras saboreaba un tamal perfectamente sazonado. Sofía sintió una ola de alivio y orgullo. El éxito de este evento significaba más recomendaciones, más clientes y, sobre todo, un paso más cerca de su sueño de expandir su negocio. Mientras el restaurante de Sofía florecía, Ricardo enfrentaba un dilema personal. Aunque había encontrado un propósito en su relación con Mateo, todavía luchaba con la carga de su pasado. Sus errores lo perseguían, y la sensación de haber fallado como padre y como hombre era algo que no podía sacudirse. Una noche, después de dejar a Mateo en casa, Ricardo se quedó sentado en su auto frente al pequeño departamento de Sofía, miró las luces encendidas y se preguntó cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Finalmente, reunió el valor para tocar la puerta. Sofía, sorprendida al verlo tan tarde, abrió con una expresión de cautela. «¿Qué haces aquí, Ricardo? Mateo ya está dormido». «No vine por Mateo, vine por ti», respondió él, con una seriedad que Sofía no esperaba. Ella lo miró en silencio, esperando que continuara. «Sé que he cometido muchos errores,
y sé que nunca podré reparar el daño que causé, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser parte de esta familia, si me dejas intentarlo. Sofía cruzó los brazos, claramente desconfiada. Ricardo, no es tan simple. Mateo te necesita. Sí, pero eso no significa que puedas recuperar todo de la noche a la mañana. Tienes que demostrar que realmente has cambiado. Lo haré, Sofía. No espero que confíes en mí ahora, pero no voy a rendirme. No esta vez, dijo, con una sinceridad que parecía venir del fondo de su corazón. Sofía lo observó por un momento antes de responder. Eso depende de ti, Ricardo. El tiempo dirá si realmente puedes cumplir lo que prometes. Las semanas siguientes fueron un periodo de cambio para ambos. Ricardo comenzó a involucrarse más en los proyectos de Mateo, ayudándolo con un concurso de matemáticas que se avecinaba. Mientras tanto, Sofía continuaba expandiendo su restaurante, cerrando contratos con nuevos clientes y ganando el respeto de la comunidad. Aunque el camino no era fácil, ambos comenzaban a encontrar un equilibrio, cada uno enfrentando sus propios desafíos, mientras construían una nueva dinámica familiar. Pero a pesar de los progresos, ambos sabían que el pasado no podía ser ignorado. Los errores de Ricardo y las cicatrices de Sofía seguían presentes, recordándoles que el verdadero cambio requeriría tiempo, paciencia y, sobre todo, honestidad. Las primeras luces del día se filtraban a través de las ventanas del restaurante de Sofía, mientras ella organizaba la cocina, la rutina diaria de preparar los ingredientes. Revisar los pedidos y atender a los primeros clientes se había convertido en parte de su vida. Mateo, ahora con 8 años, ayudaba en lo que podía. Aunque era un niño, su curiosidad y disposición para aprender lo convertían en un ayudante especial. Una mañana en particular, mientras Sofía ajustaba los últimos detalles de la decoración de las mesas, el sonido de la puerta del restaurante abrió paso a un silencio inesperado. Al levantar la vista, encontró a Ricardo entrando, esta vez vestido con ropa mucho más sencilla que los elegantes trajes que solía usar. Su expresión era tranquila, pero sus ojos delataban una mezcla de ansiedad y determinación. «Buenos días, Sofía», dijo con un tono suave. Sofía lo miró con cautela, sin saber exactamente qué esperar. «Buenos días, Ricardo. ¿A qué debo tu visita tan temprano?» «Quiero pasar tiempo con Mateo», respondió él sin rodeos. «Si estás de acuerdo, claro, Mateo», que había escuchado la conversación desde la barra, levantó la mirada emocionado. «¿De verdad, papá? ¿Vamos a hacer algo juntos?» Ricardo asintió, con una sonrisa sincera. «Sí, hijo. Pensé que podríamos ir al parque o hacer algo que te guste». Sofía cruzó los brazos, observándolos con una mezcla de escepticismo y resignación. Sabía que Mateo anhelaba esos momentos con su padre. Y aunque aún dudaba de las intenciones de Ricardo, decidió permitirlo. «Está bien, pero no lo decepciones», dijo finalmente, con un tono firme. El parque cercano al restaurante estaba lleno de vida. Niños corriendo, vendedores ambulantes ofreciendo dulces y parejas disfrutando del sol matutino. Ricardo y Mateo caminaron juntos, conversando sobre todo y nada. Aunque Ricardo aún se sentía torpe en su rol como padre, Mateo parecía no notar sus inseguridades. Para él, estar con su papá era suficiente. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Mateo de repente, deteniéndose frente a un carrito de helados. «Claro, hijo, lo que quieras», respondió Ricardo mientras compraba un helado para ambos. Mateo lo miró con esos ojos llenos de curiosidad que siempre parecían buscar respuestas más allá de lo evidente. «¿Por qué no estabas conmigo cuando era más pequeño?». La pregunta golpeó a Ricardo como una bofetada. Sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentarlo. Tomó aire y se agachó para estar a la altura de Mateo. «Cometí muchos errores, Mateo. No supe darme cuenta de lo importante que eras para mí, pero estoy aquí ahora porque quiero hacerlo mejor. Quiero ser el papá que mereces». Mateo lo observó en silencio por un momento antes de asentir. «Está bien, papá, pero no te vayas otra vez». «¿Sí?». Ricardo sintió que un nudo se formaba en su garganta, pero logró responder. «No me voy a ir, hijo. Te lo prometo». Mientras tanto, en el restaurante, Sofía estaba más ocupada que nunca. Los clientes llegaban en grandes cantidades, y los pedidos para eventos comenzaban a acumularse. Aunque el trabajo era agotador, Sofía encontraba en ello una fuente constante de satisfacción. Cada plato que servía era un recordatorio de su esfuerzo,
y de cómo había transformado las dificultades en oportunidades. Esa tarde, mientras revisaba las cuentas en su pequeña oficina, recibió una llamada inesperada. Era una organizadora de eventos importantes de la ciudad que había escuchado sobre el restaurante de Sofía. Señora Sofía, hemos recibido excelentes recomendaciones de su comida. Quisiéramos contratar sus servicios para un evento de gala la próxima semana, Sofía. Sorprendida pero emocionada, respondió con profesionalismo. Sería un honor, señora. Dígame los detalles, y nos encargaremos de que todo sea perfecto. La llamada terminó con un acuerdo que marcaba un nuevo hito para el restaurante. Sofía sabía que este evento podría abrirle puertas que nunca imaginó. Aunque sentía nervios, estaba determinada a demostrar que era capaz de manejar cualquier desafío. Esa noche, Ricardo regresó al restaurante con Mateo, quien no dejaba de hablar sobre su día en el parque. Sofía los observó desde la cocina, sintiendo una mezcla de emociones al ver la conexión que estaban construyendo. Aunque aún guardaba reservas hacia Ricardo, no podía negar que Mateo parecía más feliz que nunca. Después de dejar a Mateo en casa, Ricardo se quedó en el restaurante un momento más. Gracias por permitirme pasar tiempo con él, dijo, con sinceridad. Sofía lo miró, cansada pero con cierta amabilidad. No lo hago por ti, Ricardo. Lo hago por él. Mateo merece tener a su papá cerca. Ricardo asintió, entendiendo que las heridas de Sofía tardarían más en sanar, pero estaba dispuesto a trabajar en ello, paso a paso. En los días siguientes, Sofía se dedicó de lleno a preparar el evento de gala. Contrató personal adicional, ajustó recetas y supervisó cada detalle. Ricardo, al ver la magnitud del desafío que enfrentaba Sofía, decidió ayudar. Aunque su experiencia en los negocios no se traducía directamente en el mundo culinario, ofreció apoyo logístico, ayudando con las cuentas y la organización. ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo?, preguntó Sofía una noche, mientras revisaban juntos las listas de compras. Sé que no soy un experto, pero puedo ayudarte a ahorrar tiempo y dinero. Déjame intentarlo, respondió Ricardo con una sonrisa. Sofía suspiró, pero aceptó. Está bien, solo no arruines nada. De acuerdo. El día del evento llegó, y todo salió a la perfección. Los invitados elogiaron cada platillo, y la organizadora quedó tan impresionada que prometió recomendar a Sofía para futuros eventos. Mientras limpiaba la cocina al final de la noche, Sofía se permitió un momento de orgullo. Había logrado algo que parecía imposible, y aunque todavía enfrentaba muchos desafíos, sabía que estaba en el camino correcto. Ricardo, por su parte, observó desde un rincón, admirando la fuerza y determinación de Sofía, aunque aún le quedaba mucho por demostrar. Esa noche sintió que finalmente había encontrado un propósito más allá de su antiguo estilo de vida. Ambos, en silencio, comenzaron a darse cuenta de que el camino que habían tomado, aunque complicado, podía llevarlos a un futuro lleno de posibilidades. Pero el pasado, con sus cicatrices y lecciones, seguía siendo un recordatorio constante de que aún había más por enfrentar. Las luces cálidas del restaurante iluminaban el rostro cansado pero satisfecho de Sofía. Después del éxito rotundo del evento de gala, su negocio se había consolidado como uno de los favoritos en la zona. Los elogios de los clientes seguían llegando, y nuevos contratos comenzaban a llenar su agenda. Sin embargo, esa noche, cuando el bullicio habitual dio paso al silencio de la madrugada, Sofía no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y agotamiento mientras limpiaba las últimas mesas. La puerta se abrió lentamente y Ricardo apareció con una expresión seria. Sofía, sorprendida por su visita a esa hora, dejó a un lado el trapo que tenía en la mano. «Ricardo, ¿qué haces aquí tan tarde? Mateo ya está dormido», dijo, con un tono más curioso que molesto. Ricardo cerró la puerta detrás de él, dejando escapar un suspiro. «No vine por Mateo esta vez. Vine a hablar contigo y a pedirte perdón». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, llenando el espacio con un peso que Sofía no esperaba. Lo observó detenidamente, intentando descifrar sus intenciones. Finalmente, cruzó los brazos y señaló una silla. «Siéntate, te escucho». Ricardo obedeció, y por un momento pareció buscar las palabras adecuadas. Finalmente comenzó. «Sofía, sé que he cometido muchos errores. Te fallé a ti y a Mateo desde el principio. Durante años fui egoísta, arrogante,
Y la verdad es que no tengo excusas. Sofía permaneció en silencio, sus ojos fijos en Ricardo mientras él continuaba. Cuando descubrí que Mateo era mi hijo, debí haber hecho algo desde el primer momento, pero me escondí detrás de mi orgullo y te dejé cargar con todo el peso. No tienes idea de cuánto lo lamento ahora. Las emociones comenzaron a acumularse en Sofía. Había esperado este momento durante años, pero ahora que estaba sucediendo, no sabía cómo responder. ¿Y qué cambió, Ricardo?, preguntó finalmente, con un tono que mezclaba incredulidad y esperanza. Ricardo bajó la mirada, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Mateo. Pasar tiempo con él me hizo darme cuenta de lo que realmente importa. Por primera vez en mi vida, entiendo lo que significa amar a alguien más que a mí mismo. Sofía sintió que un nudo se formaba en su garganta, aunque había aprendido a protegerse emocionalmente de Ricardo. Sus palabras parecían sinceras. Sin embargo, sabía que no podía dejarse llevar por sus emociones. Pedir perdón es un buen comienzo, Ricardo, pero las palabras no son suficientes. Necesitas demostrarlo con acciones. Ricardo asintió, aceptando la respuesta de Sofía con humildad. Lo haré, Sofía. No espero que confíes en mí de inmediato, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que he cambiado. Por primera vez, Sofía permitió que una pequeña chispa de esperanza se encendiera en su corazón. Tal vez, solo tal vez, Ricardo estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus errores y construir algo nuevo. Los días siguientes fueron un periodo de transición. Ricardo comenzó a involucrarse más en las actividades diarias del restaurante, ayudando con las cuentas y apoyando a Sofía en la logística de los eventos. Aunque no tenía experiencia en el mundo culinario, su conocimiento empresarial resultó ser una ventaja. Poco a poco, comenzó a ganarse la confianza de Sofía. Aunque ambos sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, Mateo, por su parte, estaba encantado de ver a sus padres trabajando juntos. Aunque no entendía completamente el pasado complicado entre ellos, sentía que algo bueno estaba sucediendo. Una tarde, mientras jugaba en la cocina con un pequeño rompecabezas, levantó la vista y observó a Ricardo y Sofía discutiendo sobre los precios de los ingredientes. ¿Van a ser amigos otra vez?, preguntó de repente, interrumpiendo la conversación. Ricardo y Sofía se miraron, sorprendidos por la pregunta. Fue Sofía quien respondió primero. Estamos intentándolo. Mateo, pero eso lleva tiempo. Mateo asintió, satisfecho con la respuesta. Eso está bien, porque me gusta verlos juntos. Las palabras de Mateo resonaron profundamente en ambos. Aunque aún había muchas cosas por resolver, saber que estaban haciendo feliz a su hijo les dio una nueva motivación para seguir adelante. El punto de inflexión llegó un fin de semana, cuando Mateo participó en un concurso nacional de matemáticas. Sofía y Ricardo lo acompañaron, sentándose juntos en la audiencia mientras Mateo resolvía con rapidez y precisión problemas complejos frente a un panel de jueces. Cuando anunciaron que Mateo era el ganador, los aplausos llenaron el salón, y Ricardo no pudo evitar sentirse abrumado por el orgullo. Después de la ceremonia, mientras Mateo sostenía su trofeo con una sonrisa radiante, Ricardo se acercó a Sofía. Gracias por todo lo que has hecho por él. Mateo es increíble gracias a ti. Sofía lo miró, conmovida por sus palabras. Por primera vez, sintió que Ricardo realmente reconocía su esfuerzo. No fue solo por mí, Ricardo. Él es así porque tiene algo especial dentro de él, pero me alegra que estés aquí para verlo. Ricardo asintió, y en ese momento, ambos compartieron un entendimiento silencioso. Aunque su relación seguía siendo complicada, estaban unidos por algo más grande que sus diferencias, el amor por su hijo. Esa noche, de regreso en casa, Sofía reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Aunque todavía guardaba algunas dudas, no podía negar que Ricardo estaba haciendo un esfuerzo genuino por cambiar. Tal vez, después de todo, el perdón no era imposible, pero sabía que el tiempo sería el único juez de sus intenciones. Mientras tanto, Ricardo, en su propio apartamento, pensaba en el camino que aún tenía por recorrer. Sabía que ganarse la confianza de Sofía no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a luchar por algo que realmente importaba. La relación entre Ricardo y Mateo se fortalecía cada día. Los momentos que pasaban juntos ya no eran torpes ni forzados. Había una conexión genuina entre ambos,
y Ricardo comenzaba a entender la responsabilidad y el privilegio de ser padre. Cada conversación, cada juego y cada risa eran un recordatorio del tiempo perdido, pero también de la oportunidad que tenía para enmendar sus errores. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Mateo se detuvo frente a un vendedor de globos. «Papá, ¿me puedes comprar uno?», preguntó con la inocencia de un niño, señalando un globo azul. Ricardo, sonriendo, pagó al vendedor y le entregó el globo a Mateo. «Sabes que me gusta de ti, hijo», dijo, arrodillándose a su altura, «que siempre encuentras alegría en las cosas más simples». Mateo lo miró curioso. «¿Y eso está mal?». «Para nada», respondió Ricardo, acomodándole el cabello. «Me enseñas que no necesito mucho para ser feliz, solo estar contigo». Mateo rió, y sin decir más, abrazó a su padre. Ese simple gesto llenó a Ricardo de una emoción que no podía describir. Por primera vez, sentía que su vida tenía un propósito real. Mientras tanto, en el restaurante, Sofía continuaba enfrentando los desafíos de administrar un negocio en crecimiento. Aunque estaba agradecida por el éxito, las largas jornadas y la constante demanda de los clientes comenzaban a pasarle factura. Por fortuna, tenía a Martín y a algunos empleados confiables que la ayudaban a mantener todo en marcha. Ricardo, quien había comenzado a involucrarse más activamente en las operaciones del restaurante, notó el agotamiento de Sofía. Una noche, mientras revisaban juntos las cuentas, decidió abordarlo. «Sofía, necesitas descansar. No puedes hacer todo sola». Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. «¿Y quién lo hará sino yo? Este negocio es mi responsabilidad». «Lo sé, pero tienes gente que quiere ayudarte. Déjame encargarme de algunas cosas. Tengo experiencia en administración y puedo manejar la logística para que tú te concentres en lo importante», propuso Ricardo. Sofía dudó por un momento, pero finalmente suspiró. «Está bien, Ricardo, pero si algo sale mal, será tu responsabilidad». Ricardo sonrió, sabiendo que había ganado una pequeña batalla. «No te preocupes, no te voy a defraudar». Con el paso de las semanas, Ricardo demostró ser un gran apoyo para el restaurante. Se encargó de negociar con proveedores, reducir costos y optimizar el manejo de inventarios. Aunque al principio algunos empleados lo veían con desconfianza, pronto se ganaron su respeto al ver los resultados de su trabajo. Sofía, aunque aún cautelosa, comenzó a apreciar el esfuerzo de Ricardo, verlo trabajar hombro a hombro con ella y asumir responsabilidades que antes eran completamente suyas, le permitió respirar con un poco más de tranquilidad. Por otro lado, Ricardo también enfrentaba desafíos personales. Aunque estaba construyendo una relación con Mateo y ganándose poco a poco la confianza de Sofía, seguía lidiando con los fantasmas de su pasado. Las deudas que había acumulado durante sus años de excesos aún lo perseguían, y sabía que en algún momento tendría que enfrentarlas de manera definitiva. Una noche, mientras cenaba con Mateo y Sofía en el restaurante después de cerrar, decidió ser honesto. «Sofía, hay algo que necesito decirte», comenzó, dejando el tenedor sobre la mesa. Sofía lo miró con curiosidad, mientras Mateo, distraído con su postre, no prestaba atención. «¿Qué pasa, Ricardo?», preguntó. «Aún tengo problemas financieros, perdí casi todo, y aunque estoy trabajando para salir adelante, no es fácil. Solo quiero que lo sepas, porque no quiero que pienses que estoy ocultando nada», confesó. Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Finalmente, habló. «Aprecio que seas honesto, Ricardo, pero quiero que sepas que esto no cambia nada. Lo que importa es lo que haces ahora, no lo que pasó antes». Ricardo asintió, aliviado por su respuesta. «Gracias, Sofía. Eso significa mucho para mí». En los días siguientes, la dinámica entre Ricardo, Sofía y Mateo continuó evolucionando. Aunque aún quedaban muchas cosas por resolver, empezaban a sentirse como una familia. Ricardo, que alguna vez había evitado las responsabilidades, ahora las asumía con gusto, ayudaba a Mateo con sus tareas, participaba en las decisiones del restaurante y se esforzaba por demostrar que estaba comprometido con su nueva vida. Sofía, por su parte, comenzaba a ver a Ricardo bajo una nueva luz. Aunque seguía siendo cautelosa, no podía negar que él estaba haciendo un esfuerzo genuino. Verlo cuidar a Mateo y trabajar arduamente en el restaurante
Le daba esperanza de que tal vez, después de todo, Ricardo había cambiado. Una tarde, mientras caminaban juntos de regreso del restaurante, Mateo miró a sus padres con una sonrisa. ¿Podemos ir a la feria este fin de semana? Hay un juego que quiero probar. Sofía y Ricardo se miraron, y ambos asintieron al mismo tiempo. Claro que sí, hijo. Vamos los tres, respondió Ricardo con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, los tres compartieron una risa genuina, como si el peso del pasado se desvaneciera momentáneamente, aunque sabían que el camino aún era largo. Ese pequeño momento de felicidad les dio la fuerza para seguir adelante. Los días de relativa calma comenzaron a desmoronarse cuando el pasado de Ricardo, que nunca había desaparecido del todo, empezó a hacerse presente. Una mañana, mientras estaba en el restaurante ayudando a Sofía con las cuentas, recibió una llamada de un antiguo socio. Ricardo dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo la voz al otro lado de la línea. Cortante y directa, Ricardo reconoció la voz de inmediato. Era de Jorge, uno de los socios que lo había traicionado en su empresa anterior. «No tengo nada que hablar contigo, Jorge. Ya hice mi vida lejos de todo eso», respondió, intentando sonar firme. «Eso crees, pero no has terminado con nosotros. Hay deudas que no desaparecen, Ricardo, y no me refiero solo al dinero. Si no arreglamos esto pronto, podría haber consecuencias», advirtió Jorge. Antes de colgar abruptamente, Ricardo permaneció en silencio, sintiendo que un peso familiar regresaba a su pecho. Sabía que esta llamada era solo el comienzo de algo mucho más complicado. Esa misma tarde, mientras Sofía organizaba los pedidos del día, notó que Ricardo estaba distraído. Sus movimientos eran mecánicos y parecía estar en otro lugar. Finalmente, decidió confrontarlo. «¿Qué pasa, Ricardo? ¿Has estado raro todo el día?», preguntó, dejando a un lado el bloc de notas que sostenía. Ricardo suspiró, pasando una mano por su cabello. «Recibí una llamada de alguien de mi pasado, alguien con quien trabajé cuando estaba en mi empresa anterior». «¿Y qué quería?», preguntó Sofía, con un tono de preocupación. «Dinero. Problemas que pensé que había dejado atrás, pero parece que no se van tan fácilmente», respondió Ricardo. Con un gesto de frustración, Sofía lo observó por un momento, intentando medir la gravedad de la situación. «Es algo que puede afectarnos a nosotros. ¿A Mateo?», Ricardo negó con la cabeza rápidamente. «No, no voy a permitir que eso pase. Resolveré esto por mi cuenta, pero necesito tiempo. Espero que así sea. Ricardo, porque no voy a dejar que nada ni nadie arruine lo que hemos construido para Mateo», advirtió Sofía con firmeza. Ricardo asintió, sabiendo que tenía que tomar medidas inmediatas para proteger a su familia. Durante los días siguientes, Ricardo se sumergió en un esfuerzo desesperado por resolver sus problemas. Vendió las pocas posesiones valiosas que le quedaban y contactó a abogados para encontrar una solución legal. Sin embargo, las amenazas de Jorge no se detenían. Mensajes de texto y llamadas se volvían cada vez más frecuentes, llenos de insinuaciones de lo que podría pasar si Ricardo no cumplía con sus exigencias. Una tarde, mientras caminaba hacia el restaurante después de recoger a Mateo de la escuela, notó un automóvil negro estacionado cerca de la entrada. 2 hombres con trajes oscuros lo observaban desde el interior, y aunque no dijeron nada, sus miradas lo dejaron intranquilo. «Papá, ¿por qué esos hombres nos miran tanto?», preguntó Mateo, sujetando la mano de Ricardo. Ricardo apretó la mandíbula, forzando una sonrisa. «No te preocupes, hijo. No pasa nada», pero sabía que tenía que actuar rápido antes de que las cosas se salieran de control. Esa noche, Ricardo decidió contarle todo a Sofía. Mientras Mateo dormía, se sentaron en la pequeña sala del departamento. Ricardo habló con sinceridad, explicando los problemas que había arrastrado desde su antigua vida y cómo ahora esos problemas amenazaban con alcanzarlo. Sofía escuchó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y frustración. «Ricardo, ¿por qué no me dijiste esto antes?», preguntó finalmente. «Porque pensé que podía manejarlo solo. No quería que tú o Mateo se vieran afectados por mis errores», respondió Ricardo, bajando la mirada. Sofía respiró profundamente, intentando calmarse. «Lo entiendo, pero esto no es algo que puedas resolver solo. Necesitamos encontrar una solución juntos.
No puedo dejar que esto ponga en peligro a Mateo o a lo que hemos construido. Ricardo asintió, agradecido por la disposición de Sofía para apoyarlo. Sabía que enfrentarse a Jorge y sus amenazas sería un desafío, pero también sabía que no estaba solo. Al día siguiente, Sofía y Ricardo visitaron a un abogado recomendado por un conocido del restaurante, explicaron la situación y las amenazas de Jorge. El abogado, un hombre de mediana edad con una mirada calculadora, los escuchó atentamente antes de hablar. Este tipo de situaciones son delicadas, pero no imposibles de manejar. Necesitamos pruebas de las amenazas y un plan claro para proteger a su familia. También puedo contactar a las autoridades si las cosas escalan, dijo. Tomando notas, Sofía miró a Ricardo, quien asintió lentamente. Sabía que este era el primer paso para enfrentar el problema. Mientras tanto, Mateo, ajeno a la tensión que rodeaba a sus padres, continuaba destacándose en la escuela. Sus profesores lo describían como un niño brillante y curioso, siempre dispuesto a aprender. Una tarde, mientras Sofía revisaba los deberes de Mateo, él levantó la vista y la observó con una sonrisa. «Mamá, ¿sabes qué quiero ser cuando sea grande?», preguntó. «¿Qué quieres ser, cariño?», respondió Sofía sonriendo. «Quiero ser alguien que ayuda a las personas, como tú y papá. Quiero que todos estén felices como yo cuando estamos juntos», dijo Mateo con inocencia. Sofía sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. En medio de los problemas y las dificultades, las palabras de Mateo le recordaron lo que realmente importaba, su familia y el amor que los unía. Esa noche, mientras Sofía y Ricardo se sentaban en la cocina después de que Mateo se fuera a dormir, comenzaron a planear su siguiente movimiento. Sabían que enfrentarse a Jorge sería difícil, pero también sabían que no podían permitir que su pasado definiera su futuro. «Esto no será fácil, Ricardo, pero lo enfrentaremos juntos», dijo Sofía, tomando su mano. Ricardo la miró, conmovido por su fortaleza. «Gracias, Sofía, por no rendirte conmigo, incluso cuando yo mismo lo hice». Y así, con determinación renovada, comenzaron a construir un plan para proteger a su familia y superar los obstáculos que el pasado seguía poniendo en su camino. Las tensiones aumentaban con cada día que pasaba. Ricardo sabía que Jorge no se detendría hasta que obtuviera lo que quería, pero ahora tenía a Sofía a su lado y un plan en marcha. Mientras tanto, Mateo seguía ajeno a las amenazas, disfrutando de la rutina diaria con la inocencia propia de un niño. Esa mañana, Ricardo recibió un mensaje de Jorge citándolo en un lugar aislado a las afueras de la ciudad. Aunque sabía que era arriesgado, decidió enfrentarlo. Antes de salir, habló con Sofía en la cocina. «Tengo que ir. Si no lo hago, esto solo empeorará», dijo Ricardo mientras se ponía una chaqueta. Sofía lo miró con preocupación, pero también con determinación. «No irás solo. Si algo pasa, debemos estar preparados. Hablaré con el abogado y con un amigo de la policía. No estás solo en esto, Ricardo». Él asintió, agradecido por su apoyo. «Gracias, Sofía. No sé qué haría sin ti». Ricardo llegó al lugar acordado al caer la tarde. Era un viejo almacén abandonado, con paredes grises desgastadas y un aire de abandono que aumentaba la sensación de peligro. Jorge estaba allí, junto a dos hombres corpulentos que parecían listos para cualquier cosa. «Ricardo, qué puntual», dijo Jorge con una sonrisa cínica mientras encendía un cigarro. «Estoy aquí para terminar con esto, Jorge. No tengo nada más que ofrecerte», respondió Ricardo, manteniendo la calma. Jorge soltó una carcajada. «Nada más que ofrecer. Vamos, Ricardo. Ambos sabemos que no es cierto. Tienes un restaurante exitoso ahora, y sé que estás cerca de Sofía. Tal vez deba hablar con ella directamente». Ricardo sintió que la sangre le hervía, pero se obligó a mantener la compostura. «No te atrevas a involucrar a mi familia en esto. Esto es entre tú y yo. Entonces paga lo que debes. No estoy aquí para negociar», replicó Jorge, cruzándose de brazos. Antes de que la discusión escalara, el sonido de sirenas rompió el silencio. 2 patrullas llegaron rápidamente, y los hombres de Jorge intentaron huir, pero fueron interceptados por los oficiales. Sofía había cumplido su palabra y alertado a las autoridades, quienes llegaron justo a tiempo. Jorge, sorprendido, intentó mantener su postura desafiante. «¿Llamaste a la policía?». «Ricardo, eso fue un gran error. El error fue pensar que seguirías intimidándome.
Ya no tienes control sobre mí, respondió Ricardo con firmeza mientras los oficiales esposaban a Jorge y a sus hombres. Esa noche, Ricardo regresó al restaurante, donde Sofía lo esperaba ansiosa, al verlo entrar sano y salvo. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó examinándolo con cuidado. Sí, todo terminó. Jorge está bajo custodia, y la policía tiene pruebas suficientes para mantenerlo lejos de nosotros, respondió Ricardo aliviado. Sofía suspiró, dejando escapar toda la tensión acumulada. Sabía que podíamos hacerlo. Ahora puedes concentrarte en lo que realmente importa: Mateo y nuestra familia. Ricardo la miró con una mezcla de gratitud y admiración. Tienes razón. Es hora de dejar atrás el pasado y construir algo mejor. Los días que siguieron fueron un nuevo comienzo para Ricardo. Con Jorge fuera de escena, finalmente podía concentrarse en su papel como padre y en su contribución al restaurante. Aunque el camino había sido difícil, se sentía más fuerte y decidido que nunca. Mateo, quien seguía destacándose en la escuela, comenzó a notar el cambio en su padre. Una tarde, mientras jugaban juntos en el parque, le hizo una pregunta que conmovió profundamente a Ricardo. «Papá, ¿ahora estaremos siempre juntos?», preguntó Mateo sujetando una pelota. Ricardo se arrodilló y colocó una mano en el hombro de su hijo. «Siempre, hijo. Nada nos separará. Esa es una promesa». Mientras tanto, el restaurante de Sofía seguía creciendo. Con la ayuda de Ricardo, lograron optimizar las operaciones, permitiéndole a Sofía dedicar más tiempo a su familia sin descuidar el negocio. Cada día era un paso más hacia un futuro lleno de posibilidades. Una noche, mientras cenaban juntos en el restaurante después de cerrar, Mateo miró a sus padres con una sonrisa. «Me gusta cuando estamos juntos así. Siento que somos un equipo». Sofía y Ricardo intercambiaron una mirada, sabiendo que Mateo tenía razón. Después de todo lo que habían enfrentado, finalmente estaban construyendo la familia que Mateo merecía. Sin embargo, en el silencio de la noche, mientras Sofía y Ricardo limpiaban las mesas, él la miró con seriedad. «Sofía, hay algo más que quiero decirte». «¿Qué pasa, Ricardo?», preguntó, dejando a un lado el trapo que tenía en la mano. «Te debo más que una disculpa. Te debo mi vida. Nunca pensé que podría cambiar, pero tú me diste la oportunidad de hacerlo. Y quiero que sepas que haré todo lo posible para ser el hombre que tú y Mateo merecen», dijo, con sinceridad. Sofía lo miró, conmovida por sus palabras, aunque todavía guardaba cierta cautela. Sabía que Ricardo estaba cumpliendo su promesa de cambiar. «No se trata solo de palabras, Ricardo. Se trata de seguir demostrándolo cada día». «Y eso es lo que haré, Sofía, todos los días», respondió él, con determinación. Esa noche, mientras cerraban el restaurante juntos, ambos sintieron que estaban más cerca de dejar atrás el pasado y de construir un futuro lleno de esperanza y amor. El amanecer marcaba un nuevo capítulo en la vida de Sofía. Ricardo y Mateo, con Jorge fuera de escena y el restaurante en su mejor momento, las cosas finalmente comenzaban a estabilizarse. Sin embargo, el camino hacia la reconstrucción de la confianza y la creación de una verdadera familia estaba lejos de terminar. Esa mañana, Sofía despertó temprano para preparar el desayuno. Aunque la rutina diaria era agotadora, sentía que algo había cambiado en el ambiente. Mientras cocinaba, escuchó pasos suaves detrás de ella. Era Ricardo, que se acercó en silencio y tomó una taza de café. «Buenos días, Sofía», dijo con una sonrisa relajada, algo poco común en él. «Buenos días. ¿Qué haces despierto tan temprano?», respondió sorprendida. «Pensé que era hora de empezar a ayudar más en casa, no solo en el restaurante», contestó, mirando alrededor con una expresión reflexiva. Sofía no pudo evitar reírse un poco. «Bueno, si eso es cierto, puedes empezar lavando los platos». «Hecho», respondió Ricardo, levantando las manos en señal de rendición. Era un pequeño momento, pero para Sofía, cada gesto de Ricardo era una señal de que estaba comprometido a cambiar, no solo por Mateo, sino también por ella, en el restaurante. Las cosas continuaban mejorando. Con la ayuda de Ricardo, Sofía había implementado nuevas estrategias para aumentar la eficiencia y atraer más clientes. Las críticas positivas seguían llegando, y el negocio no solo se había convertido en un éxito financiero, sino también en un punto de encuentro para la comunidad. Una tarde,
Mientras revisaban los planes para abrir una nueva sucursal, Ricardo hizo una propuesta inesperada. Sofía, he estado pensando, ¿qué te parecería ponerle el nombre de Mateo al restaurante? Sofía lo miró sorprendida, dejando de lado los papeles que tenía en las manos. ¿Por qué harías eso? Porque todo esto comenzó por él. Él es nuestra inspiración, y creo que sería un buen recordatorio de por qué trabajamos tan duro, respondió Ricardo, con sinceridad. Sofía pensó en sus palabras y, después de un momento, sonrió. Es una buena idea. Mateo merece eso y más. Esa noche, mientras cenaban en familia, Sofía y Ricardo compartieron la noticia con Mateo. Mateo, queremos cambiar el nombre del restaurante. ¿Qué te parece si lo llamamos como tú?, preguntó Ricardo. Los ojos de Mateo se iluminaron con emoción. ¿De verdad? ¿El restaurante va a tener mi nombre? Así es. Es nuestro regalo para ti, por ser el corazón de nuestra familia, dijo Sofía, acariciando el cabello de su hijo. Mateo sonrió de oreja a oreja, claramente emocionado por la idea. Gracias, mamá. Gracias, papá. Prometo que algún día voy a trabajar con ustedes y haré que el restaurante sea el mejor del mundo. Aunque las cosas parecían ir bien, Sofía aún tenía ciertos temores guardados. Una noche, mientras revisaba los números en su pequeño despacho, Ricardo entró con 2 tazas de té. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Sofía asintió, y él se sentó frente a ella. Sé que aún dudas de mí, Sofía. Lo noto en pequeñas cosas, y lo entiendo, pero quiero que sepas que no voy a rendirme. Estoy aquí para quedarme, pase lo que pase. Sofía lo miró en silencio, sintiendo que las palabras de Ricardo llegaban a un lugar profundo dentro de ella. No es fácil, Ricardo. Fueron muchos años de hacer todo sola, de lidiar con el miedo y las dudas. Pero sí, he visto que estás cambiando, y eso significa mucho para mí. Prometo que seguiré demostrando que puedes confiar en mí. No quiero que seas tú sola la que cargue con todo. Somos un equipo ahora, respondió Ricardo, tomando su mano con suavidad. Sofía, aunque aún cautelosa, permitió que esa pequeña chispa de esperanza creciera un poco más. En los días siguientes, comenzaron a planificar la inauguración oficial del restaurante con el nuevo nombre, Mateos Cocina Tradicional. Era un evento importante, no solo para el negocio, sino también como un símbolo de todo lo que habían logrado juntos. El día de la inauguración llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo. La comunidad respondió al evento con entusiasmo, llenando el restaurante desde temprano. Mateo, vestido con un pequeño delantal con el logo del restaurante, ayudaba a recibir a los invitados con una gran sonrisa. «Bienvenidos a Mateos Cocina Tradicional», decía con orgullo a cada cliente que entraba. Sofía observó a su hijo desde la barra, sintiendo que cada sacrificio y esfuerzo había valido la pena. Ricardo, por su parte, se movía entre las mesas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Era un trabajo en equipo que reflejaba cuánto habían crecido como familia. Al final de la noche, cuando el último cliente se marchó, se reunieron en una de las mesas para brindar. Por Mateo, por nuestra familia y por todo lo que hemos logrado juntos, dijo Sofía levantando su copa. Y por ti, Sofía, por ser la fuerza que nos mantiene unidos, añadió Ricardo. Mateo, emocionado, levantó su vaso de jugo. Y por los tamales, que son los mejores del mundo. Todos rieron, disfrutando de ese momento de alegría y unidad, aunque sabían que la vida siempre traería desafíos. Estaban listos para enfrentarlos juntos. Los días en Mateos Cocina Tradicional transcurrían entre el bullicio de los clientes y el esfuerzo compartido de Sofía y Ricardo. Después de la inauguración oficial del restaurante con el nuevo nombre, la comunidad no dejó de llegar, atraída por la calidez del lugar y la autenticidad de la comida. Cada plato servido era un testimonio del trabajo en equipo y del compromiso de Sofía por transformar las dificultades en oportunidades. Una tarde, mientras Mateo practicaba problemas matemáticos en una mesa del restaurante, Ricardo se acercó a Sofía en la cocina. Había algo en su actitud que llamó la atención de ella, un aire de nerviosismo que no era común en él. ¿Todo bien, Ricardo?, preguntó Sofía mientras picaba unas hierbas frescas. Ricardo tomó aire profundamente antes de hablar. Sofía, he estado pensando mucho últimamente. Sobre nosotros, sobre Mateo, sobre todo lo que hemos pasado, y siento que es hora de dar un paso más.
Sofía levantó la vista, intrigada. ¿Un paso más? ¿A qué te refieres? Ricardo sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y la abrió, revelando un anillo sencillo pero elegante. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era firme. Sofía, sé que no he sido el hombre que mereces. Cometí errores, pero cada día contigo y con Mateo me ha enseñado lo que realmente importa. Quiero pasar el resto de mi vida demostrando que puedo ser el compañero y el padre que ustedes necesitan. ¿Te casarías conmigo? Sofía se quedó inmóvil, sorprendida por la propuesta. Aunque había visto cambios significativos en Ricardo, no esperaba algo tan directo y cargado de significado. Sintió una oleada de emociones, sorpresa, alegría, pero también una sombra de duda. Ricardo, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Esto no es algo que se deba tomar a la ligera. Lo sé, Sofía. No espero que me respondas ahora mismo. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a seguir luchando por ti y por Mateo, con o sin este anillo, respondió Ricardo con una sinceridad palpable. Sofía cerró los ojos por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, levantó la mirada y sonrió levemente. Gracias por decirlo, Ricardo. Necesito tiempo para pensar. Ricardo asintió, guardando el anillo con cuidado. Tómate el tiempo que necesites. Estoy aquí para lo que decidas. En los días siguientes, Sofía reflexionó profundamente sobre la propuesta de Ricardo. Sabía que él había cambiado y que estaba haciendo todo lo posible por ser un mejor hombre, pero el peso del pasado aún la detenía. Decidió buscar consejo en su madre, quien siempre había sido su confidente. Esa noche, mientras tomaban té en el pequeño departamento de Sofía, le contó todo. Mamá, Ricardo me propuso matrimonio. Quiere demostrar que está comprometido con Mateo y conmigo, pero no sé si estoy lista para dar ese paso. La madre de Sofía, quien había sido testigo del crecimiento de su hija y del esfuerzo de Ricardo, la miró con calma. Hija, solo tú sabes lo que es mejor para ti y para Mateo, pero déjame decirte algo. La vida nos da segundas oportunidades, y a veces esas oportunidades son los mayores regalos. Si crees que Ricardo realmente ha cambiado, tal vez sea hora de dejar el pasado atrás y construir algo juntos. Sofía asintió lentamente, sintiendo que las palabras de su madre le ayudaban a aclarar sus pensamientos. Sabía que Ricardo había demostrado un compromiso genuino, pero tomar la decisión final aún requería valor. Mientras tanto, Ricardo aprovechaba cada oportunidad para pasar tiempo con Mateo. Los días juntos se llenaban de juegos en el parque, conversaciones sobre sus sueños y apoyo en sus tareas escolares. Una tarde, mientras caminaban de regreso del parque, Mateo se detuvo de repente y miró a su padre con seriedad. «Papá, ¿algún día viviremos todos juntos?», preguntó, sujetando una pequeña pelota de fútbol. Ricardo se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la pregunta. «¿Por qué lo preguntas?». «Hijo», Mateo levantó los hombros con inocencia. «Porque me gusta cuando estamos los tres. Quiero que siempre estemos juntos». El comentario de Mateo tocó algo profundo en Ricardo. Sabía que su hijo no solo deseaba la estabilidad de una familia, sino que también creía en ella. «Eso espero, hijo, y haré todo lo posible para que eso suceda». Una tarde, mientras Sofía organizaba las cuentas del restaurante, Ricardo apareció con una libreta en la mano. Había estado trabajando en ideas para mejorar el negocio, y aunque aún faltaba mucho por consolidar, se sentía parte integral del equipo. «He estado pensando en el futuro del restaurante», dijo, colocando la libreta frente a Sofía. «¿Qué te parecería abrir una segunda sucursal? Tenemos clientes suficientes y podríamos llevar la cocina de Mateo a otros lugares». Sofía levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿De verdad crees que estamos listos para algo así?». Ricardo asintió. «No será fácil, pero con planificación podemos lograrlo. Este lugar ya es un éxito, y creo que es hora de pensar en grande». Sofía sonrió levemente. «Tal vez tengas razón, pero hagámoslo con calma. Mateos cocina tradicional representa mucho para nosotros, y quiero asegurarme de que cada paso sea el correcto». Finalmente, después de días de reflexión, Sofía tomó su decisión. Esa noche, después de cerrar el restaurante, llamó a Ricardo al pequeño despacho que compartían. Su expresión era serena, pero había una firmeza en su mirada que llamó la atención de Ricardo. «He pensado mucho en tu propuesta», comenzó Sofía.
Y aunque todavía tengo mis reservas, sé que has demostrado que estás comprometido con nosotros. Por eso, mi respuesta es: sí. Ricardo, sorprendido, dejó escapar una risa nerviosa antes de sonreír ampliamente. ¿De verdad? ¿Te casarías conmigo? Sofía asintió, pero levantó un dedo como advertencia. Sí, pero con una condición: que nunca dejes de esforzarte, no solo por Mateo y por mí, sino por ti mismo. Ricardo tomó su mano con cuidado, mirándola con una sinceridad absoluta. Te lo prometo, Sofía. Haré todo lo necesario para ser el hombre que ustedes merecen. Esa noche, al regresar a casa, dieron la noticia a Mateo, quien saltó de emoción al escucharla. «Vamos a ser una familia de verdad», exclamó mientras abrazaba a sus padres. Sofía y Ricardo intercambiaron una sonrisa. Por primera vez, sintieron que estaban dejando atrás las sombras del pasado para construir un futuro lleno de esperanza y amor. Los preparativos para la boda de Sofía y Ricardo transformaron el ambiente del restaurante y de sus vidas. La noticia del compromiso no solo emocionó a Mateo, sino también a los amigos y clientes habituales de Mateo's Cocina Tradicional, quienes consideraban a la pareja un ejemplo de perseverancia y amor familiar. La boda sería un evento modesto, pero lleno de significado, celebrado en el mismo restaurante que simbolizaba su esfuerzo conjunto, unidos por un propósito en los días previos al gran día. Sofía y Ricardo trabajaron juntos para equilibrar sus responsabilidades en el restaurante con los detalles de la boda. Sofía, con su capacidad para manejar múltiples tareas a la vez, se encargó de la decoración y el menú, mientras que Ricardo usó su experiencia en logística para asegurarse de que todo estuviera en orden. Una tarde, mientras colocaban luces alrededor del patio del restaurante, Mateo corrió hacia ellos con una sonrisa radiante. «Mamá, papá, ¿puedo decir unas palabras en su boda?», preguntó, con los ojos brillantes. Sofía se detuvo y lo miró con ternura. «Claro que sí, mi amor. Sería un honor para nosotros». Ricardo se arrodilló frente a él, emocionado por la solicitud de su hijo. «Eres parte de esta familia, Mateo. Todo esto es por ti también». Mateo sonrió y abrazó a ambos, sellando el momento con una promesa silenciosa de unión. El día de la boda. El día de la boda llegó con un cielo despejado y una brisa cálida que parecía bendecir la ocasión. Los invitados, entre amigos, familiares y vecinos, comenzaron a llenar el restaurante decorado con flores frescas y luces cálidas. Cada rincón del lugar reflejaba el amor y la dedicación que Sofía y Ricardo habían puesto en este momento. Sofía, vestida con un elegante vestido blanco sencillo, estaba en el pequeño despacho del restaurante con su madre, quien ajustaba los últimos detalles de su peinado. «Hija, estoy tan orgullosa de ti», dijo su madre, con los ojos llenos de lágrimas. «Has demostrado que el amor y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo». Sofía sonrió y tomó la mano de su madre. «Gracias, mamá. No podría haberlo hecho sin tu apoyo». Mientras tanto, en el patio, Ricardo ajustaba su corbata frente a un espejo improvisado. Martín, el hermano menor de Sofía, lo ayudaba con los preparativos. «No sé cómo agradecerte por cuidar de mi hermana y de Mateo», dijo Martín, con una sonrisa sincera. «El agradecido soy yo, Martín. Sofía y Mateo me salvaron en muchos sentidos», respondió Ricardo, con una seriedad que reflejaba el peso de sus palabras. El voto de Mateo cuando llegó el momento de los votos. Mateo pidió hablar antes de que sus padres intercambiaran promesas. Subió a un pequeño estrado improvisado y con una hoja en la mano comenzó a leer. «Mamá y papá, quiero decirles algo», comenzó, con su voz clara y segura. «Ustedes me han enseñado lo que significa ser una familia. No es solo estar juntos, sino cuidarnos, apoyarnos y amarnos. Estoy muy feliz de que hayan encontrado el camino para estar aquí hoy. Prometo ser siempre un buen hijo y ayudarlos en todo lo que pueda. Los amo mucho». Las palabras de Mateo conmovieron a todos los presentes, y no hubo un ojo seco en el lugar. Sofía y Ricardo, visiblemente emocionados, lo abrazaron antes de continuar con la ceremonia, un baile para recordar tras los votos. La celebración comenzó con música, risas y baile. Mateo, quien insistió en ser el primero en bailar con Sofía, giró con ella en la pista mientras todos los invitados aplaudían. Ricardo los observaba con una sonrisa.
sintiéndose más completo que nunca. Cuando fue su turno, tomó la mano de Sofía y la guió al centro de la pista. Nunca pensé que este día llegaría, pero estoy agradecido de que me hayas dado esta oportunidad, susurró mientras bailaban. Yo tampoco, Ricardo. Pero ahora entiendo que las segundas oportunidades pueden ser los mayores regalos, respondió Sofía, con una mirada llena de amor. El legado de Mateos cocina tradicional en los días que siguieron a la boda. La vida de la familia Montes Gutiérrez encontró un equilibrio lleno de armonía. El restaurante continuó prosperando, y con la apertura de una segunda sucursal en proceso, la familia trabajaba unida para cumplir sus sueños. Mateo, inspirado por el amor y la dedicación de sus padres, comenzó a mostrar interés en el negocio familiar. Aunque aún era un niño, su curiosidad y talento natural lo convirtieron en un miembro activo de la planificación y las ideas creativas. Una tarde, mientras todos cenaban juntos en la nueva sucursal en construcción, Mateo levantó su vaso de jugo y declaró: «Algún día, este restaurante será famoso en todo el país, y será porque trabajamos juntos». Ricardo y Sofía intercambiaron una mirada llena de orgullo y esperanza. «Eso es lo que siempre hemos querido». «Hijo», respondió Ricardo, «un futuro prometedor con cada desafío superado y cada logro alcanzado». Sofía y Ricardo aprendieron que el verdadero éxito no estaba en las posesiones materiales, sino en el amor, la resiliencia y la unión familiar. Aunque su historia había comenzado con dificultades y errores, ahora se escribía con esperanza y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. En un mundo que a menudo parecía complicado y lleno de incertidumbre, ellos habían encontrado su lugar, juntos, como una familia. Y así, Mateos Cocina Tradicional no solo se convirtió en un símbolo de comida deliciosa, sino también en una historia de amor, redención y segundas oportunidades.